Bueno, le damos la bienvenida, nos está acompañando el doctor Hugo López Carribero, abogado penalista. Gracias, Hugo. Hola, Clara, buen día, mucho gusto. La idea es hablar de cómo está funcionando la ley en la Argentina y cuál es el Estado de Derecho en situaciones como las que estuvimos viendo, presenciando todos estos días. Bueno, ahí un tema muy candente fue el tema de la justicia por mano propia, ¿no es cierto?, que se llevó adelante en muchos escenarios. Nosotros podemos ver que la ley, precisamente el Código Penal, establece algunas causales de justificación en el marco de algún hecho delictivo: la legítima defensa, el estado de necesidad imperante, la situación a través de la cual una persona actúa no solo defendiéndose a sí mismo, sino defendiendo a un tercero. Ahora, los casos de linchamiento que se fueron viendo y desarrollando, en especial uno muy trágico que fue el de Rosario, ¿no? Donde muere el delincuente que fue encontrado infraganti ahí en el lugar del robo. Esos hechos no se encuentran amparados en ningún sistema jurídico, no están dentro del paraguas de ninguna excusa absolutoria. De hecho, Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia, con respecto a este caso puntual que fue el peor, el de Rosario, habló y aclaró que el linchamiento y en estas condiciones es homicidio calificado con una pena perpetua de hasta 30 años. Lo que pasa es que uno escucha eso, pero por otro lado es como una contradicción cuando hace días atrás, semanas atrás, se estaba hablando de la modificación que sigue en marcha del Código Penal de flexibilizar la reincidencia y la cadena perpetua, la reclusión perpetua. La reincidencia, Clara, no solamente no había ya una flexibilización, sino una eliminación en ese proyecto. En ese proyecto hay una eliminación. También se eliminan otros institutos del derecho penal que, de acuerdo a lo que está allí en el proyecto, se avanza hacia el abolicionismo del derecho penal. Es decir, ¿qué es el abolicionismo? Es entregarle a la sociedad elementos para resolver sus conflictos criminales a través de otros medios que no sean la cárcel. Lo concreto es lo que hemos visto, es que la gente ha hecho justicia por mano propia, pero lo que hay que entender y hay que entrar en razón es que las penas y los castigos se deben encuadrar en la ley y no podemos tomar la pena y los castigos por mano propia, porque si no esto se convierte en una selva. Por eso se comenzó a hablar de quiebre social. A mí me da como temor ese concepto. Sí, causa mucha, digamos, curiosidad ver que las mismas personas que linchan al ladrón, ¿no? Al delincuente, lo hacen sobre la base del robo. Dice, bueno, ¿usted cometería un homicidio? No, un homicidio no, pero yo no dejo que él robe. O sea, hay una contradicción en el concepto. Que de hecho hay varios delincuentes que fueron atrapados por ciudadanos que no lincharon ni pegaron, pero ya están en libertad. Porque la pena se califica, la causa, como tentativa. Claro, un robo en grado de tentativa. Es escarcelable. Claro, bueno, en el caso ahora hace pocos días, ¿no es cierto?, donde colaboró el actor. Gerardo Romano. ¿No? Gerardo Romano, que es abogado además. Estaba indignado. No ejerce, pero es abogado. Sí. Gerardo Romano. Claro, estaba indignado porque a las pocas horas, tomando un café, se enteró, ¿no?, de que había sido liberado. Que ya había sido liberado. Entonces eso deja un sabor amargo en la sociedad. También fue liberado el chico que atacaron vecinos, que estuvo internado en el Hospital Fernández, también salió en libertad. Yo hablaba en la apertura del programa, Hugo, de que ya hay estadísticas, que hasta hace poco no las sabía, del tema de adultos mayores. Eso es un tema gravísimo. Cada 4 días muere en hechos violentos. Ahora, en hechos violentos de la peor manera, porque no se conforman con robarles, sino que después los matan a golpes. Claro, con ensañamiento, con alevosía. Yo digo, ¿está cambiando la conducta delictiva hacia cualquier sector etario en la Argentina? ¿Se ha perdido el sentido de la vida del otro y del propio? Claro, por supuesto que sí. Y además, Clara, en ese aspecto en particular, yo observo que la ley tiene un déficit, porque vos fíjate que el artículo 80 del Código Penal, que establece la pena para los homicidios agravados,
¿no? Dice, bueno, a ver, los homicidios agravados por alevosía, por ensañamiento, por vínculo familiar, el cónyuge, Sí. el hijo, el ascendiente o el descendiente, por veneno, por ejemplo, por razones de violencia familiar, este tema de la violencia de género, Sí, ¿no es cierto? Que Ahora, no se denuncia demasiado. que no se denuncia demasiado, ¿no es cierto? Pero no está allí, en ese artículo, el agravante en el cual se le dice al delincuente, mire que si usted ataca a un anciano, ataca a una persona más o menos en estado de indefensión por su edad. Que ese sería el agravante. Eso no está. Eso no está. ¿Te das cuenta? Entonces, Hay otros países del mundo... Es un homicidio simple donde se gradúa la pena de 8 a 25 años de prisión, pero no se lo tiene como un agravante por la edad propia y por el estado de indefensión de la persona. Esto es interesante, Hugo, lo que vos decís, porque en otros países, esto lo comentaba Eugenio Semino hace unos programas atrás, hay países donde se agrava la pena cuando el delincuente comete algún tipo de agresión, delito contra grupos vulnerables, Claro, acá, sean embarazadas, chicos, discapacitados. Acá no hay tipo legal. No hay tipo legal específico, no es un agravante que esté tipificado en la ley. Por supuesto que el juez, ante un homicidio simple de esta naturaleza, puede escalonar, puede activar la escala punitiva. Si es de 8 a 25, bueno, puede acercarla más al máximo que al mínimo. Pero no hay un tipo penal, un artículo que dice, mire, acá como se mata a la mujer en violencia de género, si se mata a una persona de más de 80 años, digo 80 años por decir un ejemplo, ¿no es cierto?, que puede ser absolutamente variable, también está el agravante de que lleva o que necesita una pena de prisión perpetua. Eso no está. Ahora yo hablaba de quiebre social, de que se está hablando en realidad de quiebre social. Yo lo tomé de todas las declaraciones que he leído y escuchado estos días. ¿Se vuelve? ¿Podemos volver de estos días? Y es difícil, mirá, yo creo y entiendo que la generación que va transcurriendo, la generación delictiva que va transcurriendo en nuestros días ya no tiene marcha atrás. Se puede recuperar en lo sucesivo. Vos me decías que hay una generación perdida, me decías esta mañana en la radio. Sí, lo hablábamos. Lo hablábamos a través de la radio. Hay una generación, tal vez dos, y te voy a explicar esto brevemente. Sí, ya tenemos que ir cerrando. Correcto. Sí. Lo que nosotros, tu caso, el mío, lo de muchos, teníamos en nuestra niñez un sentido de vergüenza si teníamos un familiar preso. ¿Sí? Es una situación indecorosa. Sí, sí. Hoy hay un sector de la sociedad que tener a su hijo preso, a su padre, a su hermano, genera un sentimiento de orgullo. Esa generación está perdida. Hugo, muchísimas gracias. Con todo gusto. Yo quiero agregar nada más a esto, es que si realmente estamos viviendo en la Argentina un quiebre social, a mí no me cabe ninguna duda que se vuelve. ¿Y cómo se vuelve? Con un Estado presente, con fuerzas de seguridad que actúen en tiempo y forma y con leyes que se cumplan.